60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad. Revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. Hoy en día salir adelante no es para los mejores ni para los más inteligentes, sino para los que se atreven a profundizar sus sueños y manifestarlo con claridad y determinación. El poder de la inteligencia emocional es fundamental para iniciar un nuevo camino y para potenciar el camino actual. Todo el mundo se enfrenta a difíciles retos y manifestar la motivación cuando desea alcanzar su objetivo. Para saber cómo enfrentar este enorme desafío, se encuentra en 60 minutos el licenciado Vicente Palaco, experto en el campo del emprendimiento y el liderazgo. Vicente Palaco, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. La experiencia que usted maneja en lo que tiene que ver con la actividad empresarial, en este caso, pues usted es un emprendedor nato y entiendo que también maneja mucho lo que es el liderazgo. El mundo ha cambiado tanto debido a la tecnología, debido a los cambios que se dan y ahora, pues lógicamente, la gente quiere emprender. Sale de una empresa, sale de un trabajo y quiere hacerlo independientemente porque sus intereses son mayores. La pregunta es, ¿qué es ser emprendedor? Ser emprendedor es aquella persona talentosa, aquella persona que busca desafiar, ¿no es cierto?, sus propios límites, es aquella persona que se atreve a los cambios que se están dándose por COVID y todo esto. Es aquella persona que realmente está buscando algo más, un ingreso extra, algo que realmente que le ayude también a superarse, ¿no? ¿La necesidad obliga a ser emprendedor? La necesidad, sí, una de las cosas. Precisamente también a mí me obligó eso. Por eso decidí ser emprendedor profesional. ¿El emprendedor nace o se hace? El emprendedor, por lo general, ya nace con esos genes, ya. Sino que con el tiempo se va, en lo personal, con el tiempo se va puliendo, con el tiempo se va dando cuenta de que nació ser emprendedor. Para emprender, sí, nació. Ahora, ¿la pasión que tiene el emprendedor lo obliga a profesionalizarse? Por supuesto que sí, eso es lo que le motiva, eso es lo que la gente apasionada siempre tiene más opciones de triunfar, más opciones de superarse, más opciones, o sea, definitivamente tiene que buscar algo más para crecer. Ahora, el miedo es un factor que impide a muchas personas a emprender. Eso es normal, el miedo es normal. El miedo es normal, en este momento yo estoy con miedo, pero estoy haciendo del miedo mi amigo. Entonces uno tiene que en realidad enfrentarlos al miedo, más bien tenerlos como amigo y saber más bien, ¿no es cierto?, convivir con el miedo. El miedo nunca va a desaparecer, no importa el nivel de preparación o de conocimiento que tenga. Entonces, con mayor razón, un emprendedor que no está muy bien preparada, es normal que tenga. Más bien yo le diría, siga hacia adelante, más bien vas por buen camino, vas a ir aprendiendo. ¿Qué ejemplo de emprendedores me puede dar usted? Ejemplos de emprendedores, como por ejemplo, wow, hay grandes emprendedores. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, o sea, Bill Gates, Donald Trump. Sí, o sea, son grandes emprendedores. Carlos Slim mismo, el mexicano, ¿no? Entonces son gente que... Y aquí en nuestro medio, grandes empresarios también. Ellos fueron emprendedores. Ellos emprendieron. Antes de tener una empresa, lo que tienen hoy en día, antes de tener lo que tienen hoy, primero empezaron de pequeño. ¿Sí? Abrieron esas nociones, esas vendas prácticamente... Y no sé, se quitaron esas vendas y dijeron, wow, yo soy un emprendedor, yo nací para emprendedor. Mira, hoy en día son grandes empresarios y gracias a eso el país puede gozar de una economía diferente. Yo tengo una experiencia, digamos, una historia contada por mi señor padre, en el que habla de uno de los grandes empresarios que tiene el país en la cuestión de venta de alimentos. Llegó al Ecuador y empezó pues con tanta
con tanta ilusión desde pequeño. Y ahorita es una de las empresas más grandes del Ecuador. Y eso es una alegría muy grande, porque gracias a esa empresa, a esos visionarios, hoy en día tantos ecuatorianos, ¿no es cierto?, por lo menos tienen algo que llevar a la mesa de su familia. Entonces, a los empresarios, a los visionarios, a los emprendedores, hay que motivarlos, hay que darle la mano. Y eso el gobierno debería promover siempre, siempre. Tal vez que lo están haciendo, no le puedo decir que sí o no, pero sí debe poner más enfoque en esa parte. Ahora, viendo la otra parte, ¿no? La una es la exitosa y la otra es por qué muchos emprendedores fracasan y sus negocios no perduran. Porque por lo general uno se arriesga sin conocimiento, sin hacer un estudio de mercado, porque no se capacitan, primero no se preparan, no tuvieron experiencia, mejor dicho. Tal vez que solo estuvieron enfocados trabajando para alguien, un empleo, pero nunca decidieron por sí emprender, empezar un negocio. ¿No tuvieron visión? No tuvieron una visión clara, digamos. Visión sí, pero sino que no tuvieron una visión clara o una imagen clara. Ahora, hablando de emprendedores, ¿cómo se inicia usted como emprendedor? ¿Cómo me inicio yo como emprendedor? Precisamente por la necesidad. En una oportunidad, por el año 2014, yo me encontré en una situación muy difícil. De pronto yo ya comenzaba a emprender, pero en algo tradicional, algo diferente, lo que la mayoría haría. Entonces, yo quebré en eso, luego comencé a buscar trabajo, empleo, comencé a tocar las puertas. Yo tenía por aquí unos como 15 carpetas amarillas y yo comenzaba a repartir esos ahí, ¿cómo se llama? Donde reciben pues las carpetas, ¿no? Y me decían, algunos de recursos humanos, todos me recibieron, me dijeron, ¿sabes qué? Mañana te llamo, el lunes te llamo, el viernes te llamo, el domingo te llamo, tantos días te llamo, hasta ahorita me siguen llamando, hasta ahorita no me llaman. Pero eso lo impulsó a usted. Eso me impulsó a mí, en eso se me presenta algo diferente. Entonces ahí yo comencé a emprender. Ahora, ¿cuál fue su primer negocio para emprender? Bueno, pues mi primer negocio fue, como por ejemplo, de pronto yo decía, bueno, voy a vender papeles, voy a vender esto para algo de escolares, qué sé yo, normalmente, ¿no es cierto? Pero no duró casi nada. Ahora, como experto en emprendimiento, ¿cuáles son los consejos que mayormente usted les brinda a esos futuros emprendedores? No, pues y yo podría decirle más bien, ¿no es cierto? Siempre busquen primero, en lo que vas a emprender, primero capacitarte, primero buscar a la persona idónea, a la persona que ha logrado, a la persona que ya sabe por dónde ir, cómo, que tiene experiencia en realidad. Entonces esa persona te va a ayudar, un coach, un mentor puede ser. ¿Existen los falsos emprendedores? No comparto esa palabra, pero sí estoy de acuerdo, pero sí estoy convencido de que si hay emprendedor nato, que nace con ella, pero que con el tiempo se puede profesionalizar, puede ir, como quien dice, puliéndose más, digamos, buscando siempre expertos profesionales que le van a ayudar a asesorar. Ahora, ¿la mayoría de los emprendedores llegan a ser empresarios? No todos, claro, sí. La mayoría no, la minoría, porque la mayoría no está dispuesto a capacitarse, no invierte en conocimiento, no invierte en desarrollar sus habilidades. Entonces eso hace que ellos no puedan sobresalir y no tienen cómo apalancarse y otras cosas, porque hay que saber apalancarse también. Ahora, de todos los negocios que usted conoce, en la que han emprendido muchas personas, ¿cuáles han sido los más idóneos? Hasta donde yo conozco, que ahorita es tendencia a nivel mundial, en el post-COVID, es la venta directa. ¿Cuál? Venta directa. Venta directa. Venta directa. ¿De cualquier artículo o producto? De cualquier artículo o producto, sí. En este caso, como por ejemplo, yo estoy en la industria del bienestar. Entonces aquí, como por ejemplo, nosotros manejamos venta directa, o sea, de la fábrica al consumidor directo. Entonces hay grande ahorro, hay bastante ahorro y grandes ganancias también. Ahora, ¿cuál es el negocio más complicado para un emprendedor? Yo creo que cuando no hay negocio en realidad, negocio complicado, sino que uno
es el que a veces no busca ayuda, asesoría del que sabe, del que ya tiene experiencia. ¿Cuál es el baluarte de un emprendedor? ¿Qué capacidad interna debe tener el emprendedor para poder siempre ir hacia adelante? Su sueño. La mayoría no sabe soñar. La mayoría no encuentra su porqué. Entonces, un emprendedor primero tiene que encontrar su porqué, un sueño. Entonces, su sueño le va a impulsar. O por quién lo va a hacer. O por mi hijo, por mi esposa, por mi familia. Pero tiene que encontrar su porqué. Eso lo va a impulsar hacia adelante. Ahora, eso debe ir acompañado de conocimiento, ¿verdad? Por supuesto que sí, Marco. ¿Verdad? Estás en lo cierto. Porque no es el hecho de que yo tenga un sueño, por decirlo así, exagerando, me quiero ir a la luna, me voy a ir a la luna, pues, ¿no? No, definitivamente que no. Tiene que ir acompañado de conocimientos y acción. Ahora, ¿qué le impide ser a una persona emprendedora? Lo limita sus miedos. Sus miedos. Sí, el desconocimiento, el falta de investigar más. ¿Ya? Ahora, dígame una cosa. A criterio suyo, ¿dónde están los mejores emprendedores del mundo? En lo personal, están en la industria de la venta directa, en la industria bienestar, porque ahí es donde realmente tienen un soporte educativo, donde los emprendedores cada día más se entrenan, se preparan, tienen grandes mentores, grandes entrenadores, entonces tienen un soporte, que eso es lo que necesita un emprendedor. En Ecuador, ¿qué ciudad o qué provincia se destaca por tener muchos emprendedores? Al menos en lo que yo estoy haciendo actualmente, lo que es la venta directa, sí, definitivamente Manabí, Tulio, o sea, Manabí, gente guerrera, gente luchadora, gente emprendedora, gente con coraje, con ganas de salir adelante, gente que, o sea, que demuestra de qué está hecho. Manabita es de raza de emprendedor. Usted no puede confiar de Manabí. O sea, Manabita es gente emprendedora, pero eso de los grandes. Ahora, ¿en qué negocios trabaja el manabita? Claro, aparte de lo que es turismo, aparte de lo que es comidas y todo esto de los hoteles, ¿no es cierto? Todo lo que son ventas, artículos, todo eso. Pero la mayoría de los manabitas ahora se están enfocándose también en lo que es la venta directa. Entonces, la venta directa les abrió las puertas, con o sin experiencia, con o sin títulos. O sea, no importa la raza, no importa el idioma, no importa la religión. No. Entonces, ahí es una puerta, o sea, un lugar perfecto para los manabitas. La tecnología es un gran apoyo para eso. Y Marco, eso sin duda. ¿Por qué crees que tanto fracaso hoy en día de la mayoría de las empresas y emprendedores? Porque no se hacen amigos de la tecnología, de las redes sociales, el teléfono, las computadoras. Tiene que ser amigo. Toda aquella empresa que se haga amigo de la tecnología va a resurgir, va a tener grandes avances. Caso contrario, se va a caducar, se va a cerrar como Kodak. Ok, nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Nos vamos a un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. Todo en Papelería S.A. cuenta con un variado stock en útiles escolares, artículos de bazar, artículos de oficina, artículos de fiesta y hogar. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Además contamos con artículos para manualidades, fiestas y mucho más. Contamos con 4 sucursales dentro de la ciudad de Manta, porque Todo en Papelería S.A. no es solo una papelería, es tu papelería creativa. En Manta te espera Todo en Papelería. Porque Todo en Papelería S.A. contribuye al conocimiento.
60 minutos, la hora de la verdad. Regresamos con más de 60 minutos. Vicente, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo. ¿Qué es ser un líder? Ser líderes es aquella persona que es aquella persona que se desarrolla, es aquella persona que se prepara, que se entrena, es aquella persona que guía, es aquella persona que motiva, que inspira. Eso es liderazgo, es inspirar, es influir en los demás, es influenciar en los demás. ¿Para ello requiere de ejemplos? Por supuesto, sin ejemplos no funciona el liderazgo. Claro, hay liderazgo, como por ejemplo, grandes políticos han manejado un tipo de liderazgo, hay varios tipos de liderazgo, por supuesto, pero en el campo que yo manejo es un liderazgo de inspirar, es de poner ejemplo, es arrastrar con el ejemplo. El líder es primero, si vamos para allá, tú tienes que primero dar el primer paso. ¿De qué manera una persona se vuelve un líder, más no un caudillo? Primero que nada, necesita de una preparación muy grande. Ser líder necesita una preparación muy grande y no es noche a la mañana. Es un proceso espiritual. Entonces, es que esa persona necesita de grandes entrenadores, de grandes inspiradores, de grandes coaches. Necesita especialmente de un mentor. Ahora, ¿cómo describimos a un líder? ¿Cómo describimos a un gran líder? Esa es una pregunta excelente. Es aquella persona empática, es aquella persona disciplinada, es aquella persona responsable, es aquella persona puntual, ¿sí? Es aquella persona que ayuda a los demás con su ejemplo a arrastrar. Ahora, ¿un líder puede ser una persona impositiva? No siempre. Claro que antiguamente se ha aplicado mucho eso, pero mucho depende también, o sea, hoy en día ya no es tanto así. Hoy en día es saber, ¿no es cierto?, llegar al ser humano, es saber negociar, es saber, ¿no es cierto?, conversar con el otro. Entonces es más bien saber negociar. Entonces ya no se puede imponer, sino que otra cosa es cuando hay disciplinas ya, hay reglas ya, y que tiene que hacer cumplir las reglas, sí. Bajo esas reglas, bajo esos principios, ¿se puede actuar? Sí. Pero de ahí uno no puede imponer así por así nomás. ¿Un líder se convierte en algunos casos en una persona abusiva por el poder? Claro, esos son otro tipo de líderes, ¿no? Creo que hoy en día ya no vivimos ya en eso ya. Al menos no he visto. A nivel mundial, ¿qué líderes conoce usted y en qué campo se desempeñan? Bueno, hay diferentes líderes. Hay líderes políticos como por ejemplo, ¿no es cierto?, Mahatma Gandhi fue un gran líder, sí, uno de los grandes. Sí, un gran líder que conocí también es el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Sí, un hombre muy, muy sabio, muy preparado. Yo admiré muchísimo. Sí, actualmente pues un líder de punto de un futbolista, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces quizá cada uno en su campo se desenvuelve de diferente manera. ¿En el Ecuador? En el Ecuador, como por ejemplo, tenemos varios líderes, ¿no? O sea, son líderes, actualmente tal vez no, pero sí, tal vez anteriormente, ¿no es cierto?, de décadas atrás, habían grandes líderes. Hoy en día, Ecuador en el campo político, como por ejemplo, hay escasez de líderes. No hay líderes casi. Yo no podría en este momento atreverme a decirlo. Ahora, ¿cualquiera puede ser líder? Cualquiera puede ser líder, pero no todos están dispuestos a ser líder. No todos están dispuestos a prepararse, a entrenarse, a liderar especialmente. Pero cualquiera puede ser, sí. ¿Hay que cultivar para llegar a ser un líder? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué factores se destacan ahí? Bueno, principalmente los factores que necesita un líder, ¿no es cierto?, es más trabajar en uno.
como te decía. O sea, es trabajar en uno mismo para poder inspirar. Ya. Ahora, la persona que es líder, ¿cómo transmite esa fuerza, ese poder de convencimiento a sus estudiantes o al grupo que está creando para ser líderes? ¿Qué factores se dan? Eso es muy lindo. Como por ejemplo en mi campo yo tengo una organización grande, una organización bastante grande. Entonces yo, como por ejemplo, yo me reúno con ellos, nosotros tenemos una academia, entonces ahí nosotros constantemente estamos aprendiendo. Tenemos un sistema educativo, un programa educativo. Entonces nosotros siempre estamos capacitándonos, entrenándonos, estamos estudiando para poder guiar a los demás. Es decir, un líder poco a poco tiene que ir desarrollándose, tiene que ir creciendo, madurando más, formando su carácter especialmente. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Cada uno es líder en su área. Una madre es el líder, un esposo es líder, un hijo es líder. Todos somos líderes. O sea, en todo campo usted es un líder. Todos somos líderes. Ahora, ¿qué tiempo demora en prepararse? eso es un proceso, depende de uno. No te puedo decir exactamente qué tiempo demora. Pero si de ahí en adelante decides, dependiendo en qué quieres liderar, entonces en eso tienes que enfocarte. Como por ejemplo en mi caso a mí me ha costado por lo menos 5 años para poderme darme cuenta de que yo estaba para liderar. Entonces no fue desde el primer momento, no es decir, yo soy líder y ya está. No, es un proceso espiritual, es un proceso que hay que trabajar internamente bastante. Se tiene que haber cambios en uno, en verdad. Entonces hay que ser empático y todo eso. Es un proceso espiritual, es algo que no se ve. Es algo totalmente que la gente no lo va a ver, pero que también siempre se hace notar frente a la sociedad. ¿Qué campos abarca? Campos políticos, negocios. Campo social también. Campo social, eso es lo que más hay. ¿El de la familia igual? Por supuesto, pues en un hogar, en una familia necesitamos un líder. Cada uno es un líder. Necesitamos. ¿Cómo se crea un líder político? Bueno, no tengo mucha experiencia en el campo político. No tengo experiencia. Respeto, pero creo que un líder político tiende siempre, ¿no es cierto?, a llegar a sus seguidores, a la comunidad, a la población que representa y todo. Y la mayoría de los políticos siempre necesitan también un poquito más ser empáticos. Y hay buenos líderes y hay buenos políticos, pero no todos tampoco son, digamos. Ahora, hablando de un tema un poco neurálgico, hablando de la religión, ¿en qué se destacan los líderes religiosos? ¿Cuál es el trabajo o el papel que ellos realmente muestran para que sean sus seguidores? Eso es un tema bastante delicado, Es un tema bastante delicado. En el campo religioso, pues un líder es aquella persona que refleja respeto, es una eminencia, es su excelencia, o sea, de una autoridad en quien más se puede confiar, al menos en quien más se puede confiar, en quien más reverencia se puede tener, ¿no es cierto? Y ellos siempre promueven algo que me encanta, que son los principios. Yo estoy seguro que no todos no todos a veces, ¿no es cierto?, tienen, digamos, algún error. O sea, todos somos humanos, ¿verdad? Todos somos humanos. En algo tenemos que equivocarnos, pero siempre hay algo que destacar. Y ellos, más que todo, siempre infunden valores, principios. Eso es lo que me encanta de la parte religiosa. Ahora, ¿cuáles son los caminos, cuáles son los puntos en los que una persona trabaja específicamente para ser líder? Por ejemplo, usted quiere graduarse de ingeniero, a usted le van a dar ciertas materias y usted las tiene que aprobar. Ahora, para ser un líder, ¿qué tiene que hacer? Para ser un líder, ¿cuáles son los puntos más importantes
primero que tiene que ser competente. Tiene que trabajar en su competencia. O sea, tiene que desarrollarse. Tiene que tener herramientas. Tiene que tener habilidades. Habilidades de comunicación, habilidades de conexión. Tiene que tener visión. Tiene que tener una imagen clara para poder a su seguidor llevar hacia donde quiere llegar. Entonces tiene que tener visión. Y si no tiene visión, ¿hacia dónde va a dirigirse? ¿Hacia dónde va a llevar a todos sus seguidores, a las personas que confían en ellos? Entonces tiene que trabajar en sus áreas fuertes. Tiene que trabajar. Entonces, competencia, visión es muy importante. Especialmente yo destaco eso. Ahora, para finalizar, ¿por qué el ego es el peor enemigo de un líder? Eso pasa cuando la persona no está preparada realmente, bueno, cierto, no está preparada, o sea, internamente, o sea, no tiene un equilibrio emocional, no tiene un buen equilibrio mental, no tiene un buen equilibrio espiritual. Entonces, un líder necesita trabajar esos tres aspectos, en esos tres aspectos. Ahora, cuando llega una persona, un líder, a poner en primer lugar su ego, ¿se convierte en prepotente? ¿Se convierte en sábelo-todo? ¿O en qué? A veces el poder es el poder. Entonces, el líder no debe buscar eso. El liderar es inspirar, es invitar a los demás, es abrazar a los demás, es buscar el beneficio de todos. Entonces, cuando un líder busca en sus intereses personales, wow, eso es tremendo, un error muy grande. Tiene que trabajar sobre un objetivo general. Por supuesto. Para beneficio de todos. Para el beneficio de todos, como la filosofía dice, todos para uno o uno para todos. Bueno, hemos terminado la entrevista, queremos agradecerle por haber aceptado nuestra invitación y sobre todo pues por todos los conocimientos que usted nos ha dejado. Muchísimas gracias. La verdad también estoy muy agradecido a la comunidad, a los oyentes, a la audiencia, tremendo conductor del programa. Felicitaciones, Marco, en verdad que eres un gran ser humano. Esto también es un servicio, esto también es liderazgo, esto también se aporta a la sociedad. Y lo único que les puedo decir es que ustedes nunca se queden en donde estén. Usted, mientras más fracasa, mientras más aprende. El fracaso es el que te va a ayudar a superar obstáculos y los obstáculos forman tu carácter. Y estoy seguro que tu emprendedor estás iniciando y vas a tener grandes resultados a futuro. Ok, volvemos. Nos vamos a un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. Todo en Papelería S.A. cuenta con un variado stock en útiles escolares, artículos de bazar, artículos de oficina, artículos de fiesta y hogar. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Además contamos con artículos para manualidades, fiestas y mucho más. Contamos con 4 sucursales dentro de la ciudad de Manta, porque Todo en Papelería S.A. no es solo una papelería, es tu papelería creativa. En Manta te espera Todo en Papelería. Porque Todo en Papelería S.A. contribuye al conocimiento. ¡60 minutos! La hora de la verdad. Es evidente que nuestro país vive los peores momentos. Hambre, desempleo, violencia, delincuencia, muerte. Es el dominador común. Los escándalos políticos como los altos funcionarios del gobierno llenan las páginas de la actualidad en los ciudadanos están cada vez más indignados y decepcionados de estos casos delictivos.
Para profundizar sobre este tema, hemos invitado a 60 Minutos, la hora de la verdad, al abogado Isaac Avellán, reconocido analista político y social, con quien con su vasta experiencia clarificará lo que está ocurriendo y por qué. Abogado Isaac Avellán, bienvenido a 60 Minutos, la hora de la verdad. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles de manejar. Se habla en este gobierno, como en otros, de que hay que respetar la democracia. Lamentablemente lo que estamos viendo es otra cosa. A criterio suyo, como experto, como analista político, ¿qué es para usted la democracia? Bueno, muchas gracias, Marcos, por tu espacio de entrevista y poder compartir con la audiencia algunas ideas y reflexiones que necesitamos poder ir aterrizando en este importante programa. Considero yo que la democracia es parte esencial y fundamental de toda república o de toda nación en la toma de decisiones. Ese es el verdadero ejercicio de lo que debe de ser la democracia. Pero también la democracia, aparte de la toma de decisiones, es que en el ejercicio del poder pueda también poder resolver los problemas que angustia a una población. Estamos hablando de resolver los niveles de pobreza, estamos hablando de resolver los problemas de inseguridad, estamos queriendo resolver los problemas del empleo, de salud, que son los elementales o las elementales necesidades que tiene la población, en este caso particular, muy particular en Ecuador. ¿Cuándo se corrompe la democracia y en qué se convierte? Bueno, desde que se creó la República del Ecuador el 13 de mayo de 1830 hasta nuestros días, hemos observado de que no hemos tenido una democracia plena, no hemos tenido una democracia a plenitud que vaya enmarcado a resolver lo que quiere la mayoría de la población. Porque quienes han estado representados en esta democracia representativa han sido precisamente los grupos poderosos de este país. Han estado gobernados en un momento por los conservadores, luego pasaron los liberales, luego de los liberales aparecieron ya la hegemonía de los partidos políticos en la década de los 50, llámese Partido Social Cristiano, llámese luego el Partido Roldosista, luego la Democracia Cristiana y un sinnúmero de aspectos. Y luego también estuvimos en un momento de la dictadura con el triunvirato de los militares y que con las botas de los militares emprendieron, entre comillas, un desarrollismo, sobre todo en la explotación y exportación del petróleo, que fue lo que cambió radicalmente la matriz productiva de nuestro país, siendo un país eminentemente agrícola, ganadero, pesquero, convierte al país a partir de la década de los 70 ya en un país eminentemente petrolero y que se ha convertido hasta ahora en uno de los principales ingresos económicos de este país, más el tema de los impuestos, más el tema de las remesas que nos dan nuestros migrantes. Entonces, es decir, todo este espacio de tiempo que hemos tenido hasta la actualidad, observamos de que esa democracia que tanto se pregona y se difundió en la última Constitución de la República en el año 2008, en donde se decía que era un canto a la vida, hoy lamentablemente no tenemos el ejercicio de representación para los trabajadores, para los campesinos, para las amas de casa, para los estudiantes, para la gente sencilla, la gente humilde, la gente de a pie que sí quiere resolver los problemas de su país, de su nación, de su provincia, de su cantón, de su parroquia. Ese debe ser el ejercicio de la democracia plena, pero ese ejercicio tendrá que hacerlo con gente que vaya verdaderamente a ejercer
lo que pregona la Constitución, pero más que todo el principio universal de lo que corresponde una verdadera representación democrática. ¿Considera usted que al pueblo ecuatoriano le falta cultura política? Hay otro elemento, indudablemente, de que un conglomerado de más de 17 millones de ecuatorianos, no todos pensamos al mismo tiempo, tenemos diferentes expresiones políticas, ideológicas, religiosas, que indudablemente hay una diversidad en el pensamiento y en la forma incluso de elegir a nuestros representantes. Observamos de que se sigue manteniendo viejas prácticas políticas como el clientelismo, el populismo, el caudillismo, que son prácticas políticas que no han permitido desarrollar esa democracia representativa en los actuales momentos en el Ecuador, y mucho más en provincias como Manabí, en donde sí se sigue expresando este tipo de prácticas independientemente de cuál sea el color o la bandera de cada partido. Entonces, esto ha permitido también de que el nivel de conciencia de nuestra población no vaya en los niveles de elegir verdaderamente a representantes que bajo una propuesta sólida, bajo una propuesta coherente, una propuesta sin demagogia, permita llegar. Acá es todo lo contrario, se elige al que tiene más plata, se elige al que es más demagógico y se elige a la persona en donde se determina en qué partido o con qué político fuerte puede estar para poder tener la preferencia de ese candidato o representante. Entonces, esa práctica es la que ha permitido hasta el momento sostener estos niveles de pobreza, de insatisfacción, de falta de empleo, de falta de salud, y esto es donde nosotros debemos de cambiarlo paulatinamente en el marco de construir una buena sociedad. Ahora, en consideración a lo que usted menciona, debemos entender que lo que decía un filósofo: mientras mantengas ignorante a tu pueblo, sabrás gobernarlo. Significa que el pueblo ecuatoriano debe prepararse de alguna manera para no ser engañados. Indudablemente, mi estimado Marcos, la preparación y la capacitación desde el punto de vista social y político es clave. Esto significa también de que en los diferentes sectores de nuestra población, a la par de organizarse en una asociación, en un comité, en un sindicato, en una agrupación colectiva que permita reivindicar derechos, aspiraciones desde el punto de vista gremial, económico, sindical o humano, tiene que ir a la par el tema del comportamiento y la conducta hacia un nuevo estilo de elegir a nuestros representantes. El ejercicio de la política no solamente radica en votar cada 4 años o cada 2 años a un representante, cada 4 años un presidente de la República y luego de 4 años elegir alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales. Esa no es la democracia. La democracia tiene que ir enmarcado en un proceso permanente, diario, de formación, de capacitación, desde las organizaciones políticas, pero también desde la organización social. La organización social es la base motor para que las aspiraciones, los programas, los proyectos y las propuestas sean en mejor calidad encausadas para que en el ejercicio del poder estas organizaciones sociales con una buena conducción política también permita ir resolviendo los problemas de su localidad. Abogado, ¿qué es lo que está causando la corrupción política y social? Bueno, una de las principales causas de la corrupción y esta descomposición de la institucionalidad radica en que, en primer lugar, no tenemos representantes con principios y con valores humanos. No existe una firmeza política, ni mucho menos ideológica,
para que en el ejercicio del poder garantizar, precautelar los recursos públicos que le pertenecen a los ecuatorianos y que deben de ser invertidos en la obra social, en la obra pública. Eso lamentablemente hasta ahora no ha existido y aquí todo se maneja lamentablemente con compadrazgos. Si aquí no eres hijo o no eres amigo o no eres el sugerido por parte de la autoridad de turno o de quien tiene el poder político, lamentablemente no va a poder estar en una función pública sin saber tener en cuenta los más elementales méritos para que esa persona esté en el ejercicio de una función pública. Hemos observado de que ahora el control social o lo que corresponde a la participación ciudadana y control social reconocido en la Constitución de la República no se cumple esos parámetros. Se establece las terminologías, establece las condiciones para llevar adelante un proceso de fiscalización, un proceso de auditoría, pero ya en el ejercicio del desarrollo de esos procesos, lamentablemente queda en el suelo de la justicia. ¿Cuáles son las formas más evidentes de corrupción? Bueno, las formas más evidentes de corrupción observamos el enriquecimiento ilícito, el peculado, el cohecho y la concusión. Observamos que autoridades, solamente pongamos un ejemplo, que en las autoridades de la función judicial se viene observando. Yo soy testigo como abogado de cómo lamentablemente autoridades judiciales no actúan en base al derecho, sino a base de quién tiene la fuerza o la capacidad para resolver mediante la bonificación económica o mediante cualquier favor o gratificación, resolver a favor de una persona que ha sido demostrado hasta la saciedad que no puede acceder al derecho a la justicia. Entonces, estas circunstancias que hoy está pasando, si nosotros observamos en la contratación pública en este país y que incluso un alcalde electo se atrevió a señalar de que a obtener el 20% del valor contractual de una obra que le va a beneficiar directamente al alcalde, entonces significa de que hoy la corrupción en los hechos se está evidenciando, aparte de ser evidentes, también se imprime en la conciencia de la población como que esto es algo normal y que esto lo puede ser cualquier autoridad y que si la ley del más sabido es la que prevalece, esa es la que debe de prevalecer. Entonces, esas prácticas que hoy han hundido, han desnaturalizado a la institucionalidad democrática en este país, ha permitido el hartazgo de lo que viene sintiendo la población. ¿Quién es el culpable y quién es el responsable? Bueno, el culpable es el que ejerce. El que ejerce el poder es culpable tanto cuando compra o también cuando vende el espacio. Influye mucho el hecho de que, hablando domésticamente, el hecho de que si el padre es borracho, obviamente deja un mal ejemplo en un hijo. ¿Podríamos decir lo mismo en cuanto a un gobierno? Indudablemente, si las autoridades, sea desde la función ejecutiva, legislativa, electoral, judicial o de participación ciudadana, cuando se demuestra cada día de hechos bochornosos de corrupción, en donde se diga, hizo obras, pero robó, o robó, pero hizo obras, y que eso cale en la conciencia de la gente, discúlpeme, estamos en una sociedad totalmente corrompida. Si nosotros observamos en la última administración del señor Rafael Correa Delgado, en donde se determinó la responsabilidad penal de los delitos de peculado, de enriquecimiento ilícito, se demostró hasta la saciedad esto, y un poco pretendiendo justificar ante la población como que aquí se hizo las grandes obras, indudablemente se han hecho grandes obras, pero ¿con qué precio? ¿Y con qué niveles de sobrepeso se lo han hecho? ¿Y eso a quién ha beneficiado? ¿Ha beneficiado al conjunto de la población en el tema de las obras? Sí, pero luego de eso
esos sobreprecios con materiales de mala y pésima calidad, hoy en los actuales momentos, luego de no menos de 10 años, muchas de estas obras se siguen destruyéndose, se siguen descuartizando y todo eso. Y lo que queda en el ejemplo para la sociedad, ¿cuál es? De que aquí el que debe de gobernar es el que debe de ganar más. Eso no puede permitirse, mi estimado Marcos. Ok, abogado, permítanos un pequeño corte. Regresamos. Nos vamos a un corte y regresamos con más de 60 minutos. 60 minutos, la hora de la verdad. Todo en Papelería S.A. cuenta con un variado stock en útiles escolares, artículos de bazar, artículos de oficina, artículos de fiesta y hogar. Todo lo que tú necesitas en un solo lugar. Además contamos con artículos para manualidades, fiestas y mucho más. Contamos con 4 sucursales dentro de la ciudad de Manta, porque Todo en Papelería S.A. no es solo una papelería, es tu papelería creativa. En Manta te espera Todo en Papelería. Porque Todo en Papelería S.A. contribuye al conocimiento. ¡60 minutos, la hora de la verdad! Regresamos con más de 60 minutos. Abogado, continuando con la entrevista, ¿cómo un pueblo puede o debe enfrentar a un gobierno corrupto? Hay varias cosas, hay mecanismos que establece la Constitución y la ley. Uno de los principales aspectos es el tema de la participación ciudadana, es clave, fundamental. Y aquí es un elemento en donde las organizaciones sociales deben jugar un papel fiscalizador. El Consejo de Participación Ciudadana, dentro de sus atribuciones, no ha logrado resolver al 100% los graves escándalos y casos de corrupción. Y ahí es donde el nuevo Consejo de Participación Ciudadana tiene la oportunidad de ahora hacer velar el ejercicio del poder ciudadano, de las organizaciones sociales, de las organizaciones democráticas, para iniciar un proceso de auditoría, de fiscalización que conlleve a esto. Pero también la Asamblea Nacional Legislativa debe de cumplir con su parte. Hemos observado ahora, a propósito del juicio político contra el presidente Lasso, viene llevándose todo un debate y una discusión. Esperemos hasta el 20 de mayo cuál sería el desenlace de ese juicio político. Pero de lo que estamos observando, que la gran mayoría de asambleístas no van a actuar en su gran mayoría a lo que me dicte la conciencia y a lo que me pueda dictar la ley, sino que pueda dictar al favor, a la canonjía, al negociado de trastienda, que eso puede existir, ¿ya? Y vamos a ver cuál será el desenlace hasta el 20 de mayo, luego de ese proceso del juicio político, que forma parte de un proceso de fiscalización frente a una denuncia, frente a un hecho claramente identificado, o el tipo penal claramente identificado, que es el tema del peculado. Abogado, una pregunta bastante álgida. ¿Cómo califica usted al gobierno, a la Asamblea y a las autoridades en general del Ecuador en la actualidad? Bueno, sería bueno consultar a la inmensa gran mayoría de la población, que ya expresa que el 90% de la población no le cree y no apoya la gestión del presidente actual, Guillermo Lasso Mendoza. El 95% de la población no cree y no apoya lo que hace la Asamblea Nacional Legislativa. Y que esa composición, en donde están la mayoría, sector del correísmo, el sector del oficialismo, una parte del sector de Pachacuti, este sector de asambleístas no han logrado en buena medida resolver
ni siquiera en cumplir con sus propuestas de campañas por las cuales ellos fueron electos. Entonces significa de que aquí hay todo un caldo de cultivo de lo que yo señalaba inicialmente, lo que corresponde a la desnaturalización, la descomposición de esta institucionalidad democrática en el Ecuador. Y por ello es que frente a esta realidad, frente a esta situación que hoy está pasando, el pueblo debe de tomar decisiones y decisiones contundentes. Lo que pase o no pase no debe de quedar únicamente en la Asamblea luego del juicio político. También el pueblo ecuatoriano debe de tomar una decisión en las calles de luchar por las reivindicaciones sociales, por las aspiraciones que tienen los trabajadores y los pueblos del Ecuador, pero también ir de la mano en la exigencia política de que el gobierno actual de Lasso, que ya no da más, debe de irse a su casa. El hecho de las marchas populares que se están dando, ¿no tiene un poco de temor ahora con el hecho de que han creado una nueva ley de terrorismo? Bueno, no es que hay una nueva ley, hay un nuevo decreto firmado por la función ejecutiva, por el presidente de la República, para ir avanzando en la declaratoria de organización terrorista a las bandas criminales. Si nosotros observamos el ejemplo de Colombia, observamos el ejemplo de México, que son países que vivieron y soportaron la historia negra de la criminalidad. El gobierno colombiano y el gobierno mexicano, con tal de declarar terroristas a las organizaciones criminales, avanzaron en ese proceso hacia las organizaciones sociales que levantan su voz, que hacen acciones de protesta, que hacen acciones de reivindicación y que también los catalogan como grupos terroristas, delincuenciales o criminales. Observemos ahora, hay una organización llamada Juventud Guevarista en el Ecuador. Sus principales dirigentes, 5 dirigentes de esa organización, están todavía enfrentando un proceso con cárcel por delitos de sabotaje y terrorismo. Hace 8 años atrás, mi estimado Marco Tulio, en el gobierno de Rafael Correa, inició un proceso de enjuiciamiento por sabotaje y terrorismo a nada más y nada menos que a la licenciada Mary Zamora García, solamente por el hecho de levantar su voz cuando fue la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Entonces, si nosotros observamos estos ejemplos que se están desarrollándose en la actualidad, en la actualidad del Ecuador, entonces observamos de que los dardos no únicamente quieren dar a las bandas criminales, porque también las bandas criminales tienen una injerencia dentro del Estado ecuatoriano. Y aquí se ha cuestionado mucho el tema de los narcogenerales vinculados con las mafias. Aquí se ha determinado responsabilidad de vinculación, incluso de representantes de altas esferas del Estado vinculados con la mafia albanesa, con la mafia italiana y con otro tipo de mafias a nivel internacional. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado con relación al decreto que han puesto aquí en el Ecuador con lo que usted mencionaba de Colombia y México? Bueno, el resultado en los actuales momentos de este decreto que firma el presidente de la República no va a tener los resultados esperados, porque en primer lugar los niveles de inseguridad van a seguir creciendo mientras se sigan manteniendo los altos niveles de pobreza, mientras se sigan manteniendo los altos niveles de desempleo. Un ejemplo claro, el último fin de semana se llevó adelante el acuartelamiento militar, y que el acuartelamiento militar es una acción voluntaria del joven que cumple los 18 años de edad. Miles de jóvenes buscaron irse al acuartelamiento, unos porque no tienen ni trabajo ni estudios. Más de 30.000 jóvenes en Manabí se quedaron sin universidad. Más de 300.000 jóvenes a nivel nacional no tienen opción para entrar a la universidad. Y ese gran ejército de jóvenes que no están estudiando ni trabajando son los que van a caer
como presa fácil a las bandas delincuenciales. Y muchos de esos jóvenes que han caído en esas bandas delincuenciales han tenido que incluso buscar el acuartelamiento como un refugio para su integridad física y personal. Esas son las vivencias, esos son los testimonios que se está sintiendo en el Ecuador, porque no únicamente la inseguridad se lo vive con el tema del comerciante que se le aplica la vacuna, o no solamente con el tema de los altos niveles de sicariato. Todo el nivel de inseguridad también radica en quien está en el ejercicio del poder, también tiene la vinculación directa con estas organizaciones criminales. Y eso ha permitido de que en el Ecuador exista un reino de injusticia, un reino de inmoralidad y un reino de que la gente no mira con un futuro cierto lo que pueda pasar o lo que pueda existir en el Ecuador en los próximos años. Abogado, queremos agradecerle muchísimo todas esas expresiones suyas, pues que nos dan un camino más claro de lo que está pasando y de lo que debemos hacer. Muchas gracias, mi estimado Marcos. Okay. Gracias por tu programa. Okay. Hemos llegado al final del programa. Y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Juve Digital, Cable Familia, Canal 48 y en juvedigital.com.